Seguimos con el actual diputado provincial Ricardo Mosero, precandidato a concejal para las PASO del 13 de agosto y luego a la general en busca de una banca en el Consejo Deliberante. Y la pregunta que había quedado, muchos dicen, bueno, parece que los concejales o el Movimiento para la Victoria están descubriendo los problemas en los barrios ahora que son oposición, porque antes cuando eran gobierno los mismos problemas estaban y no le daban solución. No, eso no es así. Los mismos problemas estaban, no. A ver, que hoy estén las calles dinamitadas, podía estar después de una semana de lluvia que no había oreado, pero inmediatamente las calles se reparaban. O sea, podemos decir cosas, sí, yo las reconozco hoy, cuestiones como decía Verónica, el del basurero, sí, obviamente, nunca pudimos hacer la planta de reciclado a pesar que habíamos hecho el galpón y todo eso es una deuda pendiente que nos quedó. Está perfecto, o sea, eso no lo vamos a negar. También es cierto que cuando sucedía esto, el basurero se tapaba con un topador que teníamos, que lo habíamos comprado a tal efecto, y con pala, y se trataba de frenar todo lo que se pueda. Hoy se les quemó el topador, entonces no tienen topador, entonces la excusa es no hay topador. Pero bueno, digamos, hay cuestiones que nos hacemos cargo, pero a ver lo que está sucediendo en los barrios. Nosotros no es que estamos descubriendo, el reclamo de la gente lo hacemos oír, nada más. Si cualquier funcionario va a los barrios va a escuchar el mismo reclamo. Lo que pasa es que lo van a ocultar. Nosotros lo que hacemos es transmitirlo. Nosotros hacíamos reuniones todos los meses en los barrios, en las juntas vecinales, y lo que nos decían intentábamos cumplir. A veces te decían, bueno, nosotros necesitamos las cloacas, Ricardo, por tal cosa, y bueno, las cloacas no llegaban porque había un plan que tenía que arrancar de los lugares donde ya estaba previsto el cierre de mallas, y nos quedaron cloacas sin hacer, y es cierto, agarramos el distrito con un 33% de ejecución de cloacas y lo dejamos en un 87%, o sea, algo hicimos. Después el agua corriente, hicimos el agua corriente, no solamente en Suárez, completamos todas las obras de agua, sino que hicimos también en los 3 pueblos alemanes que no tenían agua corriente. El tendido de gas, sin recordar que el que trajo el gas acá fue mi padre, sin recordar eso, hicimos todas las redes que quedaron sin hacer. Llevamos también a Guanguelén, que hicimos por Guanguelén, se habían encontrado con un gasoducto cuando yo asumí y no tenían las redes, y además lo tenían que pagar. Logramos la exhibición del pago de gasoducto y hicimos todas las redes de gas en la localidad de Guanguelén, que hicimos también por Guanguelén. Cuando asumí me tomaron al segundo día la delegación porque se inundaba todo. Le dije que me den un tiempo prudencial para solucionarlo, y en 60, 90 días solucionamos un problema de años de Guanguelén. No se inundaron más ni la zona rural ni la zona urbana. Entonces hicimos cosas importantes. Un hospital que estaba a medio hacer, que era solamente una salita de primeros auxilios, lo transformamos en un hospital con 2 quirófanos, con todas las salas, todas las cosas igual que el hospital de Coronel Suárez, con el equipamiento que correspondía, porque le dimos prioridad a la salud, prioridad al trabajo, prioridad a las viviendas, prioridad a las instituciones. Ninguna institución se puede quejar de Guanguelén que no la hemos ayudado. Entonces, y nos faltaron cosas para hacer, sí, hicimos pavimento, hicimos cordón cuneta, hicimos luminarias, algunos las inauguró este gobierno sin avisarnos el año pasado, pero bueno, hicimos muchas cosas. ¿Quedaron sin hacer? Sí, quedó una deuda pendiente de realizar entre 20 y 30 cuadras de asfalto más en lugares donde obviamente hace muchos años que viven en tierra y nos quedaron. ¿Quedó una deuda pendiente? Sí, quedó una deuda pendiente. Vamos a dar un poquito el micrófono a Rubén. ¿Por qué aceptaste la candidatura? Mirá, es una buena pregunta que me la hicieron también algunos familiares, ¿no? Porque aceptaba. De hecho, yo soy militante desde siempre, desde los 18 años que empecé a militar dentro del justicialismo. Lo hice siempre dentro de ese espacio. Cuando estuve en Buenos Aires hice lo mismo. Y cuando retorné aquí con Buenos Aires durante un tiempo también, hasta que, bueno, hubo cosas que a mí particularmente no me gustaban de cómo se manejaba la cosa para con la gente. Y entendí que el espacio de Ricardo tiene muchas similitudes con lo que yo pienso, con lo que yo siento como es atender a la gente, escuchar a la gente, la acción social, que es una de las banderas fundamentales del peronismo, que muy bien representaba Ricardo con su espacio. Entonces me sentía cómodo aceptando la propuesta. Si te digo que la esperaba, la verdad que no. O sea, si bien tenía intenciones o me gustaba la idea de participar, no forcé para nada, no fui a pedir nada.
surgió espontáneamente, y le agradezco a Ricardo el hecho de haber confiado en mí, porque es bueno, es realmente hay que ser agradecido en la vida y reconocer cuando, bueno, alguien te da un espacio para poder expresarte. Bueno, creo que dentro de este espacio vamos a trabajar para la gente, que esto es fundamental, porque es a lo que estamos abocados. Escuchar a la gente, como decía el doctor Raúl Cacao, hay que escuchar a la gente, y me parece que esto es fundamental. Yo soy un convencido que se le puede llevar solución a la gente en tanto y en cuanto tengamos sensibilidad. Si no tenés sensibilidad es imposible que le des soluciones a la gente, y no prometer en vano, prometer trabajo y prometer escuchar a la gente para ver qué se puede hacer, tratar de hacer lo mejor que se pueda para solucionar problemas a la gente. Hay muchísimas cosas por hacer. ¿Cuáles, digo, en su percepción de lo que le está pasando a la gente hoy día, cuáles serían esos proyectos de ordenanza que usted ya estará imaginando? Una de las cosas fundamentales es generar nuevamente fuentes de trabajo con los usuarios, que se han perdido muchísimas fuentes de trabajo. Si en el mes de abril en el país hay 50.000 fuentes de trabajo perdidas, aquí en Coronel Suárez tenemos, lo decía Ricardo recién, ya más de 2.000 trabajadores que han quedado sin trabajo. Y a esto hay que agregarle subocupado, gente que está trabajando por ahí con alguna changuita de vez en cuando, lo cual es muy preocupante porque las tarifas han aumentado. Hay gente que le está llegando ahí la tarifa de gas y no saben cómo la van a pagar porque les está llegando con unos costos enormes, ni hablar de la luz. Me parece que a eso tenemos que apuntar, porque si vos querés que la gente tenga un buen pasar, primero tenés que darle dignidad con el trabajo. Si no hay trabajo es imposible. Suárez, en un momento dado, estábamos en una ocupación plena, y hoy tenemos lamentablemente una caída terrible en ese aspecto, con una incertidumbre tremenda de lo que está pasando con la fábrica DAS. Uno no quiere alentar fantasmas, pero el miedo está. Yo estoy en un medio en el cual la gente se comunica y te dice: Rubén, esta historia ya la viví, tengo miedo que esto se repita, nadie sabe lo que va a pasar después de octubre. Son todas cuestiones a las cuales tenemos que trabajar en tratar de gestionar esto. El gobierno lamentablemente se ha quedado en eso. Yo no quiero ser crítico del gobierno, pero lamentablemente esto es una realidad. No hay gestión, no se generan posibilidades de que los microemprendimientos vuelvan a resurgir, de darles alguna alternativa para que la gente pueda trabajar. Es preocupante. Yo he tenido en mi radio una persona que estuvo trabajando en un microemprendimiento, se quedó en la calle y pude darle a través de una pasantía 6 meses de trabajo. Es todo lo que pude hacer. Pero desgraciadamente la situación está muy complicada en ese aspecto. ¿El Estado está para generar puestos de trabajo? Porque ese es un dilema que hoy por hoy está en el tapete, ¿no? Sí. Te dicen, no, el Estado no está para generar puestos de trabajo. Pero el Estado está para impedir que se caigan. Y acá, yo el año pasado anuncié que en enero y febrero del año 2016 hubo importaciones de calzado y de textiles por lo que no se había importado en todo el año 2014 y 2015. Empezaron a llegar las zapatillas de China, de India, de todos lados, las cajas de zapatillas desarmadas para que las armen acá. Entonces todo el mundo adoptó eso. ¿Qué empezó a suceder? Se empezaron a caer los emprendimientos, se empezó a despedir gente, se despedían 8 o 10 por semana de la fábrica, pero yo lo advertí. Entonces, si vos haces la gestión para que esto... A ver, lo que estoy diciendo, y esto quiero que le quede grabado también a la gente y a todos aquellos obsecuentes que por ahí dicen no se hizo nada. A ver, ¿qué es lo que sucedió cuando cayó Gatic? Que venía a los tumbos, y la política de Bachelian con su amigo Cavallo hicieron parecido a esto, que se empieza a destruir todo. ¿Qué es lo que hicimos? Tuvimos un presidente como Néstor Kirchner en su momento que dijo: prorroguen el fondo. Cuando yo fui a pedirles a ver qué solución tenían, me dijo: prorrogá, le dice al ministro Tomada, el fondo de desempleo durante 1 año más y ayudarle al intendente a abrir la fábrica. Y ahí empezamos a hacer las gestiones. Empezamos a buscar para hacer las gestiones y se reabrió la fábrica y agarramos todos los supervisores de la fábrica y los asesoramos, le dimos logística, les alquilamos un lugar, le hicimos toda la logística para que empiecen a funcionar como emprendimientos productivos. Dicho sea de paso, en nuestra gestión se generaron 11 emprendimientos productivos, de los cuales quedó uno solo en pie. En 1 año y medio cerraron todo el resto. Entonces, ¿se puede hacer algo del Estado? Obviamente, sí se puede hacer. Se puede ir a la FIP y decirle: por favor, no le embargue más, que esta es la única gente que da trabajo.
tienen un problema transitorio, hay que hablar con los de la AFIP. No son marcianos los de la AFIP, son gente común y corriente que actúan de acuerdo a medidas de que le dicta las autoridades políticas. Entonces, en su momento las autoridades políticas frenaron también a la AFIP para que no embarguen a los tipos que tenían dificultades. No fuimos a ver al secretario de Comercio Exterior, que algunos no lo quieren, a Guillermo Moreno, pero fue el que le puso freno a todas estas cuestiones de atropello a las empresas que venían de afuera y querían destruir la industria nacional. Bueno, gracias a eso, a la gestión, fuimos con los dueños de la fábrica en su momento, Marco San Martín de Vulcabras, y solucionaron el problema, siguieron tomando gente, llegaron a tener 4.000 empleados. O sea, se puede hacer gestión cuando hay decisión política, cuando hay actitud positiva, cuando vos te lo tomás en serio, que lo principal es el trabajo. Se pueden lograr todas estas cosas. De hecho, lo demostramos que se pudieron. Reabrimos una fábrica que estaba en ruinas. Hoy tenemos todo lo contrario. Una fábrica que estaba floreciente, 9 emprendimientos que estaban produciendo, se derrumbaron todos. ¿Se puede hacer gestión? Sí, obviamente que se puede hacer gestión. Ahora vos decís, de acá para adelante, ¿qué se puede hacer? Y bueno, hay una batalla una cuestión muy fuerte que es frenar la importación. Hay que seguir insistiendo de que se frene la importación. Yo te voy a decir, en la Cámara de Diputados del año pasado vine presentando proyectos por el tema del calzado. Se aprobaban por unanimidad, le llegaban a la gobernadora y los tiraba no sé dónde. Nunca hubo una declaración de la gobernadora hacia el presidente de la Nación para que se frenen las importaciones, cuando Coronel Suárez era el distrito más perjudicado por este sistema, porque tenemos 43.000 habitantes, teníamos una fábrica con 4.000, hoy tenemos una fábrica con 1.900 empleados, con los cuales 1.000 están suspendidos o a punto de suspenderse. Entonces, ¿se puede hacer gestión desde la municipalidad? Obviamente se puede hacer gestión. Nosotros teníamos el organismo, el Coprodesu, teníamos gente que trabajaba en producción y que viajaban conmigo, y hasta que no conseguíamos lo que queríamos, no nos volvíamos. Hoy yo no veo que suceda eso. Entonces está faltando, o faltó, digamos, la causa de que se hayan caído tantos emprendimientos, porque faltó gestión a nivel local, provincial y nacional. 20 años de gobierno, seguramente habrás escuchado de muchos funcionarios nacionales y provinciales la palabra "lo pongo en agenda". Cuando te decían eso, ¿qué pensabas? Primero que tuve 18 años y medio. Bueno. Vamos a corregir. 18 años a pleno estuve, bajo todo lo que pude controlar. El año y medio que no estuviste, igual era tu mandato. Sí, bueno, pero uno comete errores también, yo lo reconozco. Es decir, nosotros podemos intentar hacer cosas distintas, pero cuando vos dejás a alguien a cargo del municipio, no podés intervenir más que hasta donde tome la decisión el que quedó a cargo. Es decir, yo no podía decidir sobre el intendente interino que quedó a cargo. Eso es así, o sea, hubiese sido ridículo. Por eso es mi vuelta el 21 de mayo del 2015 para tratar de corregir los casi 40 millones de pesos que iba a haber de déficit proyectado hasta fin de año. Si no, hubiese seguido como estaba, digamos, mirando desde otra área la problemática. Pero bueno, no, yo creo que nosotros nos podemos hacer cargo, y te voy a decir algo que todavía no se mencionó, y por ahí se dice siempre, se trata de ensuciar, agraviarme, injuriarme por algunos personajes nefastos que aparecen en la oscuridad y hablan por el Facebook, insultan, agravian, y después cuando les mandas una carta de documento no tienen nada que decir. Por eso que no voy a dar nombre, pero te voy a decir, Ruta 67. Algunos dicen y comentan, a ver, ¿dónde está la plata de la ruta? ¿Quién se la quedó? Dicen esto porque no conocen la realidad, porque la Ruta 67 se empieza a construir desde ante un pedido mío al gobierno nacional, se empieza a construir con la provincia, porque es una ruta provincial. Se empieza a construir, ¿cómo es el tema? ¿Lo licita quién? La provincia. Lo gana la empresa Equimac Burger, el tramo de Coronel Suárez a Colina, y otra empresa que no recuerdo, de Colina a La Madrid. Son dos tramos distintos. La plata la pone la nación, se la da a la provincia le paga a la empresa. ¿Qué es lo que tenía que hacer el municipio?
Yo particularmente, que no me gusta que queden las cosas paradas, cuando arrancan y se atrasan, voy, hago gestiones, voy con el director de vialidad, hago gestiones, la empresa me dice no me pagan, intendente, entonces yo voy para que le paguen. ¿Qué es lo que pasó cuando se paraliza la ruta? El 18 de octubre del 2010, Néstor Kirchner va por última vez a General La Madrid. ¿Por qué? Porque estaban todos los camioneros reunidos y la gente de Wocra y todo el mundo preocupado porque la ruta se había paralizado. Él da la orden de inmediato de que se continúe. Pero la ruta se había paralizado porque de la Nación no le mandaban los fondos a la provincia no le pagaba a la empresa. Entonces hay un compromiso de la empresa de continuar con la Ruta 67. Y continúa. A pesar de que el sistema es muy simple. Vos haces 1000 metros, 2000 metros, presentás el certificado, seguís avanzando, cobrás ese certificado, presentás el otro y así se hace una cadena y las empresas van cobrando. Cuando se paraliza la ruta es porque no, le están debiendo a la empresa, no le pagaban. Si quién se quedó con la plata y si no le pagaron, no se quedó nadie con la plata, no le pagaron a la empresa. La empresa, el titular, recuerdo hasta el día de hoy, tengo hasta el teléfono, Silvio Mion es uno de los titulares y Gustavo Burgart es la UTE que habían conformado. Me llaman por teléfono, me piden una reunión, yo los atiendo y me dice, intendente, nos están debiendo 12 millones de pesos, no vamos a poder seguir, vamos a levantar el obrador. Yo le digo, no, por favor, qué sé yo, que ahora vamos a ver, Néstor Kirchner llega el 18 de octubre a La Madrid, vamos a hablarlo con él, lo hablamos, Kirchner inmediatamente da la orden de que se continúa, y el 27 de octubre, a los 10 días, fallece Néstor Kirchner. La obra se paralizó, no se siguió más, hicimos todos los reclamos en el medio de toda la conmoción que había, y no pudimos seguir, y a los 6 meses aproximadamente la empresa dice, levantamos el obrador porque nos deben los certificados. Con respecto a esto hay que decir que entonces se cobró hasta por lo que se hizo. Obviamente. El resto no se cobró. Exactamente. Si no pueden llamar a la empresa, digo, si alguno tiene alguna duda, que llamen a la empresa, ¿no? Te agrego algo sobre esto, porque sí. si no después en las redes sociales me van a atacar a mí. Sí. Dicen que hubo un negociado con la Tosca. Ah, bueno, justamente me faltaba esa parte. ¿Negociado con quién? Si el ingeniero a cargo de la empresa, que llegado el caso lo podemos invitar, yo te puedo dar los teléfonos, lo llamás si quiere hacer la aclaración también de esto. Hicimos un convenio con la empresa para que ellos necesitaban Tosca para la ruta. Y nosotros necesitábamos que nos hagan en el parque recreativo un laguito de 2 hectáreas. Entonces se hace el convenio, sacan la Tosca del lago y lo ponen en la ruta. Y está controlado, está todo escrito, está todo supervisado. Además, se sacó eso. Ahora vamos a hacer un lapso ahí, un intervalo ahí para contarte qué es lo que pasó en este año y medio con ese lago. ¿Vos te acordás que hubo algunos personajes que estaban antes en el aero y me criticaban y me ensuciaban con la Tosca, todo, y que era una vergüenza hacer un lago ahí, que los aviones, que los chimangos, que los pájaros, que los patos que perjudicaban a la cosa y que no había que hacerlo más? Esto fue, ni bien me fui yo, un ataque violento a lo que nosotros habíamos hecho. Bueno, a partir de ahí, el lago tiene una dimensión de 5 veces más, y 5 veces más de profundidad de lo que tenía. Sacaron Tosca 10 veces más de la que se había sacado para hacer la ruta. Mi pregunta es, ahora, todos esos que dicen, ¿dónde está? ¿Y dónde está esa Tosca? Porque los caminos rurales nos entoscaron. Las calles nos entoscaron. Pero sí hay algunos emprendimientos privados, ¿sí? Algunos para poner un autoservicio del campo de no sé qué sé yo, que hicieron un entoscado fabuloso. Y nadie dice nada de esto. Porque la verdad es que lo nuestro se puede demostrar. Hubo un convenio que tiene que estar sentado en la municipalidad donde se sacó la Tosca de ese pequeño lago para la ruta. No hubo más Tosca que esa, fue muy poca. Ahora se sacó en este año y medio 5 veces más de Tosca de ahí. ¿Dónde está? Esa es una de las preguntas. Vamos a la otra que no quiero que quede pendiente. La de la terminal. ¿Dónde está la plata de la terminal? A ver, la empresa es de acá de Suárez. No tenemos ni siquiera que ir a buscar empresas de afuera. La empresa es la de Ascona y Zulé. Ganó la licitación, se demoraron con los pagos, para hacerla corta, se demoraron con los pagos, la obra de la terminal eran 7.900.000, si mal no recuerdo. Se demoraron con los pagos, se hace un certificado, se coloca el techo, se hace otro certificado, se paga, hasta que llegó un momento, parecido a la ruta, la Nación paralizó las obras y no les pagó más. No le pagó más a la empresa.
no llegaban los certificados. ¿Qué es lo que hizo la empresa? Esta se cubrió un poco mejor que Quimap Burger. ¿Por qué? Porque no hizo más nada. Fue a plantearnos que si no le pagaba la provincia, no le pagaba la nación la obra de la terminal, no avanzaban más. Y no avanzaron más. Llegaron hasta un 66% de ejecución y ahí quedó paralizada la terminal. Entro de diputado, lo primero que hago es pedir la continuación de la Ruta 67. La aprobaron en la Cámara de Diputados y la pasaron a Gobernación. Aprobaron el seguimiento de la terminal para su conclusión, la aprobaron, pero más allá de eso, la terminal el año pasado en septiembre estaba preparada para licitarse, la terminación de la terminal, lo que faltaba. Y cuando consultan al intendente, me dice el presidente de la Comisión de Obras Públicas, diputado, colega mío, me dice, tu intendente no le dio prioridad a terminarla, a hacer la conclusión de la terminal. Por lo tanto, ahí quedó paralizado. Te hago una pregunta que por ahí muchos muchos lo hacen anónimamente. Yo te lo hago de frente acá como estamos. ¿Te enriqueciste con la política? Sí, claro, seguramente. Tengo presentado desde que entré en la municipalidad mi declaración jurada de bienes. Mi contador Carlos Sarchi entregó todo absolutamente el primer año que entregué en la municipalidad. Entregué exactamente todo cuando terminé en el 2013. Nuevamente en mi periodo tuve que volver a hacerlo porque era una cuestión ética y moral, volver a presentar mis bienes. Todo el mundo que sabe que lo que tengo es lo que, el campo digamos es lo que heredé de mi padre y la parte que mi mujer heredó de su familia, y todo el resto de lo que tengo es lo que tuve siempre, no tengo ni más ni menos. Cosa de que me sorprende por ahí que algunos pregonen con esto y digan que hay que los bienes, pero en realidad no presentaron hasta ahora en la FIP, no hubo ninguno de los que asumió que haya presentado su patrimonio, cosa que yo lo hice. Bien, mientras lo escuchaba, hay una parte que no me termina de convencer, tal vez es algo compartido con alguien que nos esté escuchando, de paso vamos a recordar las líneas de teléfono 432-706-1540-88-18. Y usted dice, la Nación es quien finalmente no termina de gestionar ese pago para que se haga la terminal. No, gestionar no, de perdón, exacto, de transferir ese pago. Lo mismo con la ruta, lo mismo con otras cuestiones. Volvemos a hablar de la corrupción al comienzo que planteábamos, ¿no? Estos escenarios. ¿Pero por qué decís corrupción vos? Vos sabés bien que cuando yo asumí la municipalidad había un edificio que habían arrancado la época de Pedernera en la calle Rivadavia y no se había terminado. Y aparentemente se habían puesto todos los fondos y nadie habló de corrupción. ¿Por qué hablan de corrupción si no se puede demostrar con la justicia? ¿Por qué no dejan actuar a la justicia? Es lo que no entiendo. Perdóneme, los bolsos de López son sí, hechos obvio. tangibles, Sí, ¿no? Preso. Podremos mencionar otros más. Preso? Bueno, está bien. Entonces, está bien. Entonces, ¿puede la justicia actuar rápidamente? Sí. Puede, exacto. Está Lo que me faltaba era en esta parte de su discurso, reconocer que hay autocríticas que hacer al respecto, ¿no? Sí. Bueno, digamos, me parecía como que hablábamos de hechos no concretados que tenían vinculación con cuestiones directamente corruptas, ¿no? Es decir, falta... Este gobierno creo que necesita hacer algo más de autocrítica, porque si no pareciera nacional, que... decís. Sí, en conjunto, sí, obvio, ¿no? obvio. Es decir, en conjunto. No, en conjunto no, el gobierno nacional. O provincial, si querés. Se está el gobierno haciendo municipal fuertes no te lo voy a críticas. aceptar porque nosotros dejamos todo, entregamos todo y el Tribunal de Cuentas, que es el órgano que nos controla a nosotros, fue totalmente estricto en esto y aprobó la rendición de cuentas de todos los años, durante 18 años de mi gestión. Por lo tanto, no puedo aceptar que que esto sea considerado igual que lo que puede haber sucedido en el gobierno nacional, provincial, o igual a lo que está sucediendo en este gobierno nacional, ¿no? Que tienen libertad en la emergencia administrativa, pueden contratar sin licitar, pueden entregar 45.000 millones a un primo sin licitar. A ver, yo no tengo nada que ver con eso, quiero que quede claro. Ni con este gobierno, ni con el anterior me puedo hacer cargo de los hechos que pudo haber de corrupción o de los que hay hoy de corrupción. No le estaba pidiendo que se haga cargo, lógicamente. Me parecía que en el discurso algo no quedaba claro, es decir, parece como si estamos hablando de un gobierno que acaba de llegar, cuando en realidad son hechos que están vinculados con un pasado reciente, ¿no? Pero te referías a nivel nacional, obviamente. A nivel nacional, pero habla usted de obras locales que Claro, obras que no se locales pudieron que, concretar, claro, digamos, porque hubo alguna responsabilidad nacional. Sí, obvio, pero yo te lo digo, capaz que no se entendió, pero lo vuelvo a repetir. Todos los gobiernos tienen una responsabilidad y una continuidad jurídica, económica, social y comunitaria.
y se tienen que hacer cargo, como nos hicimos cargo nosotros cuando asumimos. Nosotros cuando asumimos no criticamos ni la deuda que nos dejó el gobierno anterior, ni la corrupción del gobierno anterior, porque seguramente no la hubo, o sea, porque si no la justicia hubiese condenado a alguien. Digamos, mientras que la justicia no condene a nadie, todos son inocentes, todos somos inocentes, hasta que se demuestre lo contrario. Hoy vos muy bien acabas de decir que López se lo encontró con la valija y está preso. Que Báez se lo sospecha de corrupción con empresas del Estado, que son las mismas que están hoy con Macri, todo, y por las dudas está preso, ¿sí? O sea que donde descubrieron algo, están presos. Ahora, todo lo otro, lo que se acusa a Julio De Vido, a Cristina, no han demostrado nada. Porque Lilita Carrió es la propulsora de esto, que permanentemente denuncia, pero no llega a ningún fin. Y digo, muy bien lo que vos decís, y quiero repetirlo y recalcarlo. Si alguien también acá en Coronel Suárez sospecha o tiene alguna duda de alguna cosa de nuestra gestión, acá está recerca la Fiscalía, podés ir caminando a la ayudantía fiscal y haces la denuncia. Por lo tanto, todos aquellos que hablan y que este se robó, el otro se robó, yo digo, vayan a la Fiscalía, porque si no es solamente un insulto de todos esos mediocres, nefastos, que no aportan nada a la comunidad, sino agravios e insultos. Ahora, cada uno que se haga cargo de lo que le corresponda. Está claro, yo no puedo controlar ni siquiera a nivel regional como diputado lo que hacen los intendentes seccionales, porque no es mi función tampoco. Para eso está el Tribunal de Cuentas. Pidámosle, exijámosle al Tribunal de Cuentas que diga cuáles son las condiciones con las que trabaja, si puede trabajar con la justicia, sí puede trabajar, es un organismo independiente, no es partidario. Por lo tanto, si hiciste las cosas mal, te recontra condena, te lo puedo asegurar. Y si hiciste las cosas bien, te aprueba la rendición. Entonces, si alguien tiene alguna duda de eso, están los concejales de distintos partidos políticos, podrían haber ido ya a principio del año pasado a la Fiscalía, a hacer la denuncia. Si no tienen nada para denunciar, pueden tal vez más livianamente hacer una nota al Tribunal de Cuentas que les diga a ver si hay algo que recriminar al gobierno de Ricardo Mosse lo anterior. O sea, mientras que estas cosas no sucedan, muchos hablan por boca de ganso. Por ahí para cortito, bueno, como para hacerlo, ¿no? Por allí la gente no llega a comprender demasiado bien cómo es el andamiaje en cuanto a obras, cómo se licita, quién las licita, quién las paga, qué puede hacer el intendente, hasta dónde puede llegar el intendente y dónde no. Te hago la pregunta concreta. En algún momento, y vamos siempre con sospechas, ¿no? Porque como decís vos bien, probado no hay nada, si no estarían presos, pero sospechás que en alguna de las obras, de las muchas obras que se hicieron, casas, vivienda, como decíamos, en la terminal, la ruta, hubo sobreprecios, porque lo que la gente más sospecha es: hubo sobreprecio y después la empresa que recibía el dinero que cobraba de la nación repartía los sobres que eso es, obviamente, el pensamiento del vecino, aquel que no por allí, y se habla mucho en los medios de comunicación nacional y demás, siempre había sobreprecios. En las obras que vos ejecutaste, que vos licitaste o que licitó la provincia o la nación, ¿crees que hubo sobreprecios? Y te voy a demostrar que no, porque si no, las últimas viviendas, estas de techo digno, que las empresas con el precio que tenían, habiendo puesto un porcentaje mayor para poder construirlas, no aceptaron porque no llegaban a construirlas. Podés preguntarle, hay empresas locales. Por eso yo digo, no es mi palabra, sino preguntémosle a las empresas locales a ver si Zulé y Ascona en la terminal pusieron algún sobreprecio. De ninguna manera, si no les alcanzaba lo que tenían con la inflación, poca o mucha, con la inflación que hubo y que sigue habiendo, no les alcanza a las empresas para construir con el valor. Hicieron casas del Plan Federal 1, por ejemplo, Plan Federal 2, con un margen mínimo de ganancia. Íbamos a pelear siempre a Nación nosotros para que le den una redeterminación de precio, como se llama, para poder actualizar de acuerdo a la inflación. Nunca les dieron eso. Entonces, ¿qué hacíamos nosotros de la municipalidad? Los auxiliábamos con algún camión de tierra, con alguna motoniveladora que les nivelaba el terreno para que puedan empezar a construir. Lo digo públicamente porque fue así. Se lo pueden preguntar a la empresa Covisuar, a Rubén Lambrecht, que construyó la mayor parte de las viviendas. Se lo pueden preguntar a Terra de Bahía Blanca, que construyeron viviendas, a todos, a Tarnowski, a todos los que han construido viviendas en Suárez, que normalmente lo que les sucedió es que no llegaban con el precio a terminar las viviendas. Entonces, ahora hagamos una cuenta también, sencilla.
Las viviendas se construían, las últimas que construimos fueron hace un año y medio, ¿no? Digamos, el valor que terminó eran aproximadamente de 400.000 pesos. Un año y medio. Andá haciendo la cuenta si tenés una calculadora o alguien tiene en su casa una calculadora. Hace un año y medio, ¿cuánto fue la inflación? Vamos a calcular una inflación exagerada, que el primer año fue del 30%, 40%, y que este año un 30%, 70%. Entonces agarremos 7 por 4, 28. ¿Cuánto aumentaron las viviendas? ¿Cuánto debería valer una vivienda hoy? 400.000 pesos en promedio de las que licitamos nosotros. Hoy con esa inflación que yo te estoy diciendo y que la estoy haciendo mentalmente, esas viviendas deberían estar en 680.000 pesos, ¿sí? Sí. ¿Estamos de acuerdo? Exacto. 1.400.000 pone este gobierno por esas viviendas. ¿Hay sobreprecio? Esto es simple. Nunca jamás hubo sobreprecio porque las empresas, si las empresas hubiesen terminado holgadamente, hubiesen pintado, puesto un moño en la puerta y hubiesen puesto otro color y hubiese hecho, entonces vos decís, bueno, está bien, les sobró plata y además hicieron eso, o se la quedaron ellos. Pero cuando las empresas no pudieron ni siquiera arrancar con el terraplén, que se lo tuvimos que hacer nosotros, es porque el precio era justo y además hubo una licitación abierta, pública, ¿está claro? ¿Cuál es la diferencia para los que no entienden? La licitación pública es abierta a toda la provincia de Buenos Aires y a todo el país. A todo el país. Se presentaron en la licitación 7 empresas. Había de La Pampa, de La Plata, de Buenos Aires. ¿Y cómo puede ser que haya sobreprecio? ¿Y sobreprecio para quién? ¿Para las 7 empresas? ¿Y cómo se van a bancar eso las empresas si después licita la que gana con el menor precio? O sea, no pasa por la cabeza que pueda haber sobreprecio. Sobreprecio se pone, como en este caso, que se pone 1.400.000 para hacer una vivienda de 45 metros cuadrados. Vamos a una buena noticia que lo guardamos para el final, que tiene que ver con un nuevo organismo que va a estar funcionando en Coronel Suárez a partir del próximo jueves y que tiene que ver con la Defensoría del Pueblo. ¿Qué tuviste que ver con eso? Bueno, la Defensoría del Pueblo, como en todos los gobiernos, hay trabajamos en forma conjunta con los diputados de Cambiemos, con los diputados de otros sectores políticos, y normalmente hay cargos que no pueden estar en manos del gobierno. Entonces se resuelve por unanimidad que uno de los partidos tenga el organismo. Y se acuerda también con la gobernadora este tema, porque obviamente el defensor del pueblo no puede ser del propio gobierno porque no iba a haber demasiados reclamos. Si el que reclama a un gobierno municipal, provincial o nacional y es del mismo color político, el reclamo tiene patas cortas, queda ahí nomás. En cambio, cuando es más objetivo y puede recepcionar, entonces cae en manos la aprobación del doctor Guido Lorenzino, es un ex diputado del Frente para la Victoria y designa en la provincia. Él, a su vez, entiende que la provincia tiene que tener más delegaciones, porque si no la gente no tiene la posibilidad de ir a Bahía Blanca o a La Plata, en el caso nuestro, para hacer algún reclamo. Entonces, intenta poner en los distritos más grandes de la provincia una delegación de la Defensoría. Y obviamente por los contactos y las gestiones que yo hice casi antes de que él asumiera, le dije: el día que asumas nosotros necesitamos una Defensoría en Coronel Suárez. Bueno, viene un poco a cumplir con la palabra y además, como te decía también fuera de micrófono, el viernes lo hablé con Pachi, con el intendente, le dije que el defensor del pueblo quiere hablar con él, quiere tener el mejor de los tratos con el intendente, con los funcionarios, para que esto le sirva a la gente y no sea una cuestión, digamos, que solamente atiende los reclamos y se los pasa al municipio. Este es un trabajo conjunto que se debe hacer entre municipios, así como cuando nosotros tuvimos que inauguramos la UMIC, la Oficina de Defensa del Consumidor, y que dio tantos resultados positivos a cargo de Néstor Garbini y su grupo ahí, de la doctora Larumbe, todos los que estuvieron, Carmen Yel, todos los que estuvieron trabajando, que hoy siguen en la UMIC. Bueno, esto es una cuestión que tiene una abarca un poco más amplio, digamos, no solamente esos de defensa del consumidor, sino que otro tipo de casos. Y va a estar a cargo justamente de Néstor Garbini como delegado regional de la Defensoría. Se inaugura este jueves a las 12 del mediodía, allí en Mitre y Alsina.
Así que, bueno, esperamos que vayan todos y que puedan consultar tanto al defensor del pueblo como al delegado que va a quedar a cargo. La última y cortita. Sí. ¿Por qué hay que votarte como concejal, a vos y a toda la lista del Movimiento por la Victoria? Porque nosotros podemos dar fe de lo que hicimos y podemos dar fe de lo que estamos al lado de la gente y recibiendo los reclamos de la gente, no de hoy, desde hace 30 años o 40 o 50 de que comenzó mi padre, junto con Raúl Cacabo, con Pedro Streitenberger, con Agustín Perry, todo eso, toda esa política que nos enseñaron de escuchar a la gente y estar al lado de la gente. Nosotros queremos ser la voz de todos aquellos que no son escuchados o rechazados del municipio, queremos estar representando a todos ellos y de verdad que tenemos un grupo que se está preparando y se está consolidando. Hoy vine con Rubén, pero yo te puedo traer el último candidato suplente del consejo escolar o de concejales y todo el mundo tiene el mismo pensamiento. Hoy necesitamos más que nunca estar unidos y defender a la gente y ser la voz de todos aquellos que no son escuchados. Muchas gracias por haber venido y seguramente no será la última vez. De aquí a octubre van a hacer Espero, porque pasaron como 10 años sin que me inviten. Obviamente, sí, por eso te decía, a ver si cuando entró por acá, ¿te acordás cómo era para ingresar al estudio? Porque sí, 10 años, vos decís. Bueno. Por lo menos. Bueno, seguramente en los próximos meses vas a seguir estando. No hay problema. Yo lo más importante de esto es que la gente pueda escuchar lo que nosotros decimos, aclarar lo que haya que aclarar, pero fundamentalmente lo que queremos es que este gobierno municipal pueda tener una asistencia de concejales que vos sabés muy bien, vos Vero también, que cuando la oposición le votaba tasa cero a este intendente, el Movimiento para la Victoria fue quien le votó el 40% de la tasa vial y el 20% de la tasa urbana para que pueda gobernar. De un 60% que pedían de incremento, se bajó a un 40% y a un 20%. Por lo tanto, dimos gobernabilidad. Nosotros no somos una oposición cerrada. Por eso, además, la gente del PRO y el radicalismo también nos tiene que votar a nosotros. Gracias, Rubén, también, Muchas lo gracias. mismo. Gracias por venir. Se llevó todos los minutos. No, es lo que corresponde. ¿Me deja una última para Sí, Rubén? por ¿Va a supuesto. seguir ejerciendo como periodista? Sí, pero hago la salvedad en lo siguiente. Como yo tengo el gusto de que esté Miguelito Menchi de vuelta trabajando conmigo, con quien aprendí a trabajar con él aquí en esta radio, cuando estaba en otro lugar. Así que la parte periodística política la hace él. O sea, yo salgo con el móvil, capto al entrevistado, lo presento, pero la entrevista la hace Miguel. Si bien yo voy a seguir opinando como opiné toda mi vida, porque la gente que me conoce, que sintoniza la radio, que me conoce de todo el tiempo que yo hago radio, saben desde dónde opino y de dónde pienso y cómo pienso. Entonces sería una falacia que yo cambiara mi discurso ahora porque soy candidato. Al contrario, tengo que seguir en el mismo camino, en la misma línea, que es lo que he pensado siempre. No, creo que no tengo que cambiar nada en ese sentido. Tal vez sí, algunos me lo dicen por ahí ser un poquito más mesurado, porque yo reconozco que a veces me enervo un poquito, y bueno, tal vez eso sí tenga que superarlo, pero bueno, seguiré. Eso lo tenemos igual los dos. Lo tenemos incorporado los dos, es cierto. Entonces, bueno, no voy a cambiar eso. En el espacio que me toca hacer radio voy a seguir opinando como opiné siempre, pero siempre con el respeto hacia el oponente en cuanto a entrevistarlo. No voy a preguntar, para no condicionarlo y dejarlo que opine más libremente, ¿no es cierto?